Bueno, estamos para arrancar. Hace poquito empezó el mes de Tebet, estamos ahora en el día 3 y estamos en el día 6 de diciembre, así que estamos ya cerquita de fin de año. Y, y en esta clase de hoy lo que tenemos que hacer es como hacer una segunda parte de lo que vimos hace un par de semanas, que fue la última vez que tuvimos, donde estuvimos trabajando sobre el desarrollo de los dos reinos ya por separado, el reino de Yehudá en el sur y el reino de Israel en el norte. ¿Sí? Eh, Me acuerdo que la última vez dejamos en claro algo. A los dos reinos no les sirvió para nada, efectivamente, la división. Los dos se empobrecieron, los dos tuvieron estructuras muy débiles, los dos sufrieron un montón de consecuencias que tenían que ver con ser menos, con haber perdido muchos territorios que solamente se podían mantener si representaban un solo reino, casi imperio. Así que como reinos por separado, la verdad que les fue bastante mal. Pero vamos a ver algunas cositas hoy que tienen que ver con el desarrollo de, de la continuación de estos reyes. Principalmente porque vamos a ver en el reino del norte, más que en el reino del sur, que las dinastías se van a ir pasando y que no van a ir logrando una continuidad. Lo que es distinto a lo del sur, ¿sí? Como yo les dije la vez pasada, el sur tiene una gran ventaja, que es que buscan que todos los reyes sean descendientes de la casa de David. Perdón por el ruido de fondo. Todos tienen que ser descendientes de la casa de David. Entonces, la búsqueda en ese sentido siempre va a estar bien acotada a gente de una familia determinada. En el norte, como esto no existe, la posibilidad de golpes de Estado y la posibilidad de todo el tiempo arrancar de cero, ¿sí? Hacen que la gobernabilidad sea bastante más difícil. Quiero que, quiero que veamos este, esta genealogía que yo les mostraba la otra vez, que justamente tiene que ver con los dos reinos. ¿Sí? Fíjense que en estas líneas punteadas que tenemos acá son cambios dinásticos. ¿Ok? Es decir, golpes de Estado. Estamos hablando de un rey. Pasa a su hijo, golpe de Estado. Pasa a su hijo, golpe de Estado. Golpe de Estado. ¿Sí? O sea, no tenemos una estabilidad acá que nos permita decir, bueno, acá hay un reino que se va a desarrollar, que va a tratar de mejorar, que va a, qué sé yo, a conseguir mejores cosas. Es realmente imposible. Pero tampoco nos pasa en el norte, en el sur, perdón. Tampoco nos pasa, la gente pasa, ya es como casi a propósito. Juro, además que hace 15 minutos todavía no estaban. Solamente a partir de las 8 y cuarto. Bueno, fíjense que cuando venimos desde Shlomo, desde Salomón para abajo, no hay ningún tipo de interrupción. La única interrupción que vamos a encontrar en el sur va a ser hoy, que la vamos a ver acá, ¿sí? Con algo que tiene que ver más con algunas cosas que se copiaron del norte que con cosas propiamente del sur, ¿sí? ¿De quién tenemos que hablar para arrancar? Nosotros tenemos que hablar de Omri. Omri, si bien no fue un gran personaje, o sea, no es que fue un rey espectacular, sí estableció el principio de una dinastía que duró muy poquito, pero que en el resto de los reinos de la zona se empezó a conocer al reino del norte como Beit Omri, la casa de Omri. De hecho, después a la dinastía de Ombrí los van a matar a todos, ahora vamos a ver, los van a asesinar, una carnicería tremenda, pero incluso a los que hacen ese golpe de estado les van a seguir diciendo Beit Ombrí. Es como que quedó muy patente la idea de que la dinastía que gobierna en el reino de Israel es la de Ombrí. ¿Ok? ¿Quién es Ombrí? Bueno, Ombrí, habíamos visto la última vez, lo habíamos mencionado al pasar, era un general que cuando se hace un golpe de Estado en Israel que lo va a dominar Zimbri. Zimbri, a cosa de unos minutos nada más, así como hizo el golpe de Estado y consiguió el poder, lo van a matar. ¿Sí? Y Ombri se va a encargar de sacarlo. Porque Zimbri no tenía ningún tipo de apoyo popular, no tenía ningún tipo de apoyo de aparte de algún profeta, que como les dije la otra vez, los profetas eran grandes apoyos para asegurar la legitimidad de un gobernante. Los profetas decían, esta persona viene a representar los deseos de Dios, o esta persona no lo hace. Entonces Omri tenía ese apoyo,
consiguió el apoyo militar y fue y acabó con Zimbri, que llevaba solamente un rato en el gobierno. Omri va a gobernar, ¿sí? Y de alguna forma la situación política va a mejorar un poco, ¿sí? Había algunos problemas externos, los pueblos de la zona no estaban, aprovechaban la situación, cuando siempre un reino tiene una debilidad interna muy fuerte, los reinos de afuera aprovechan para reconquistar territorios que han perdido con el tiempo, y así fue pasando. El reino de Israel, que tenía territorios en la frontera con Transjordania, es decir, lo que hoy es Jordania, fue empezando a perderlos, perdió territorios en el norte, perdió territorios en el oeste, o sea que de a poquito se fueron comiendo, ¿sí?, esos bordes del reino de Israel, gracias a que veían que no había ningún rey que estuviese fuertemente al mando del reino. ¿Ok? Lo que recibe Omri es un Israel muy reducido, ¿sí? Recibe más un conjunto de ciudades para gobernar más que un territorio, ¿sí?, que gobernar. ¿Ok? Y esto lo va a cambiar. ¿Cómo va a ser? Bueno, en primer lugar, gracias a que aparece un enemigo. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, en el noreste, ¿sí?, si ustedes se acuerdan del mapa de la Mesopotamia, a ver si tenemos una mano, así lo mostramos, hay un reino, ¿sí?, muy poderoso que se llama Asiria. Bueno, Asiria no es nuevo. Asiria había aparecido hace ya varios cientos de años, pero después de una época de mucho declive, de un bajón bastante importante, el imperio neo-asirio, que es el que está ahora, empieza a aparecer de vuelta. Y como empieza con una actitud beligerante, de búsqueda de guerra y de conquista todo el tiempo, muy fuerte, todos los reinos de la zona del reino de Israel van a decir, bueno, ¿saben qué? Le tenemos más miedo a Siria que ganas de pelear entre nosotros. Entonces se establecen una alianza entre todos esos reinos. ¿Sí? Reino de Siria en el norte, ¿sí?, el reino de Damasco, los reinos del este del Jordán, los reinos fenicios que estaban en la frontera con el Mediterráneo, ¿sí?, que son ciudades, ¿sí?, la ciudad de Tiro, Sidón, ¿sí?, Biblos. Todas esas ciudades empiezan a decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo comercial y un acuerdo militar. Si atacan a uno, salimos todos a defender. ¿Ok? Por supuesto que esto al reino de Israel les sirvió, porque si todo hubiese seguido como estaba, seguramente hubiese terminado casi en la nada. Así que aprovecharon esto. ¿Sí? ¿Qué hizo Omri? Vamos a mostrar de vuelta el mapa. Si nosotros nos fijamos, tenemos las ciudades fenicias, como decía recién, acá en el Mediterráneo, y la ciudad que está más al sur de los fenicios es Tiro. ¿Sí? Bueno, el rey de Tiro decidió hacer un acuerdo con Omri. ¿Y qué hizo Omri? Bueno, lo que se hacía en la época, casar a uno de sus hijos. Casó a su hijo, ¿sí?, con una princesa fenicia de Tiro. ¿Sí? Ahab, el rey de Omri, se va a casar con, nosotros en castellano conocemos como Jezabel, ¿sí? Hoy en día creo que habrá alguna con ese nombre, pero en hebreo la conocemos más como Izebel. Izebel fue un personaje totalmente nefasto para este pueblo de Israel, ¿sí? Fue como alguien muy odiado, ¿está bien? Pero siendo sinceros, tenemos que reconocer que estamos hablando de una mujer muy influyente para la época. Entonces, me gustaría como que separemos en dos instancias. Por un lado, una mujer odiada, porque claramente, ahora vamos a verlo, tuvo una actitud muy, muy tremenda contra la religión estatal, ¿sí?, que tenía que ver con la lógica de un solo Dios, la lógica del Dios de la Torá. Pero por el otro lado también hablemos de una mujer de verdad que tenía una influencia muy grande en su época, y como no abundaban, también la podemos mencionar o rescatar también por ese lado. ¿Sí? También Omri hizo una alianza con Yehudá, con el reino del sur. ¿Sí? Fíjense que entonces estamos hablando de una época donde ya no se odiaban tanto entre el norte y el sur. Admitían que eran
dos reinos separados, pero también admitían que tenían un pasado en común. Bueno, ¿qué hace Omri? Vamos a ver acá. ¿Sí? Acá tenemos a Izebel. ¿Sí? Acá dice Acab, Ahab. Bueno, los nombres por supuesto van cambiando según cómo se van transliterando con los de paso a distintos idiomas. La otra alianza es esta, la de Atalía, perdón, la de Atalía con Yoram. ¿Ok? Yoram es el sucesor, el heredero del reino del sur, y Atalía es una de las hijas de Ahab, es decir, nieta de Omri. ¿Ok? Atalía, así como Izebel, las dos van a tener un profundo sentimiento anti-religión estatal, así que cada una en su lugar se va a encargar de hacer el ruido suficiente como para que la tradición judía y la tradición israelí, de la tradición de los dos reinos, las consideren de lo peor. ¿Ok? ¿En qué año estamos hablando más o menos? Bueno, estamos hablando más del siglo IX, antes de la era común. 860, 850. Omri no va a gobernar muchos años, ¿sí? Pero los pocos años que va a gobernar va a dejar como instaurado una forma de hacer las cosas que sus sucesores lo van a mantener. ¿Sí? A Omri le va a ir muy bien en las guerras. Le va a ir muy bien en las guerras contra Moab, que queda en el este, contra Amón. El reino del sur de Yehudá le va a ir muy bien con las guerras contra Edom, que quedaba bien en el sur. Es decir, que en esta época podemos ver a los dos reinos que les está yendo bastante bien, ¿sí? Que tienen algún tipo de estabilidad y que realmente, bueno, se las están arreglando. ¿Ok? Si no fuese porque hubiesen aparecido los asirios, ahí bien lejano, seguramente el reino del norte hubiese entrado en una guerra con la ciudad de Damasco. Sí, pero no lo hizo porque al final los dos necesitaban pelear con el mismo enemigo. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que por lo bajo, por abajo de la mesa, se pateaban todo el tiempo y se iban probando a ver quién era mejor que el otro. ¿Sí? ¿Cómo era más o menos un poquito la situación interna de este reino? Bueno, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el mapa de... Nosotros tenemos el mapa del reino de Israel, ¿sí? Hasta ese momento, la capital que mantenía el reino de Israel era Shechem, ¿sí? A veces también se usó Betel. Lo que va a hacer Omri es determinar una nueva capital para el reino de Israel, que es la ciudad de Samaria. ¿Sí? Entiendan que hasta hoy a la religión le decimos Samaria. O sea que el cambio que produce Omri es un cambio muy fuerte porque Samaria claramente va a ser la ciudad más importante. Estamos hablando de una época donde Samaria, ¿sí? En hebreo se dice Shombrón, estuvo edificada con marfil, tenía telas de distintos lugares, edificaciones espectaculares. O sea, estamos hablando de una época de bastante crecimiento, ¿sí? Y donde, digo, si vemos marfil en las excavaciones, es claramente porque llega de algún lado, no porque ahí haya marfil, lo juntaron y lo usaron para edificar algo. ¿De dónde venía? Bueno, venía de los acuerdos que hacía Omri con estos reinos fenicios del norte. ¿Sí? Esa es la ventaja de poder tener esta frontera llena de alianzas. En el sur esto no pasaba. ¿Sí? Era mucho más difícil de encontrar elementos que no existiesen directamente en Yehudá, bueno, simplemente porque las alianzas que tenían con otros reinos eran bastante más chiquitas. ¿Sí? ¿Por qué eligió Samaria? Bueno, fíjense que tanta diferencia con el rey David, el reino del norte no querían saber nada con la dinastía de David, pero terminan haciendo muchas cosas similares. Así como David eligió Jerusalén, porque no pertenecía a ninguna tribu, Omri dijo, voy a elegir Samaria porque no pertenece a ninguna de las 10 tribus que componen mi reino y ahí entonces nadie se va a querer pelear conmigo. Y le funcionó fantásticamente. ¿Sí? En Samaria pudo armar un templo, en Samaria pudo armar su propia organización estatal, o sea que era un gobernante capaz. ¿Sí? No le fue del todo bien, pero era un gobernante capaz. Tenemos que contraponer esto con algo que es importante, porque muchas veces en las fuentes, este dato que les voy a decir ahora es difícil de percibir, que es la situación de la gente, del común de la gente, de un campesino. ¿Sí?
Porque digo, la situación de los grandes aristócratas no tiene que ser la misma necesariamente que la de ni siquiera ciudadanos que vivían en ciudades. Estamos hablando de gente que vivía en un pueblito o que tenía su propio terreno. La situación era muy mala. La gente se empobrecía cada vez más, la gente perdía territorios todo el tiempo, la gente se veía obligada a vender su fuerza de trabajo, ¿sí? A cambio de salarios hasta que la situación mejore. Digo, la situación era muy mala y eso beneficiaba claramente a los grandes grupos de aristócratas que estaban en la corte del rey. ¿Sí? Entiendo que esto no solo no era usual para la tradición judía, tradición hebrea, ¿sí? En general, sino que además es algo que en realidad siempre se buscaba como evitar. ¿Está bien? El tema es que al haber creado una monarquía, hacía ya 100 y pico de años, 200 años, bueno, dieron pie a que en algún momento haya un sector de la población muy beneficiado y otro poco beneficiado. Acá estamos viendo uno de los peores momentos con respecto a esto, porque claramente la pasaba mejor. Fíjense, la pasaba mejor. Capaz, un no judío, cananeo, que vivía en el reino de Israel, comerciante, ¿sí? Que le iba bien en su negocio, le iba mejor que un campesino hebreo, ¿sí? Entiendan que estoy tratando de evitar la palabra judío, porque judío en realidad tiene que ver con el reino del sur. Un campesino hebreo le iba peor que a ese cananeo no hebreo, que no era el pueblo de Israel, no cumplía con los rituales. ¿Sí? Digo, esto va a hacer ruido en la gente, porque van a decir, bueno, che, al final nosotros armamos todo esto para que nos vaya bien a nosotros y a los que el peor les va es a los que más respetan las tradiciones. ¿Sí? Bueno, a partir de esto también empiezan a haber algunos movimientos que empiezan a hacer ruido. Más que nada profetas. ¿Sí? ¿Por qué profetas? Más que nada porque a la llegada de estos grupos no hebreos, no parte de las tribus del pueblo de Israel, se va a sumar que Isabel, la famosa reina, lo que va a hacer es empezar a apoyar muy fuerte la creación de templos y organizaciones que estuviesen destinadas a adorar al rey, perdón, al dios de Tiro, de su ciudad natal. ¿Sí? Baal Mireket, ¿sí? Que era el dios de Tiro, ¿sí? De repente tiene un templo en Samaria, tiene sacerdotes, tiene una cantidad de rituales espectaculares, ¿sí? Y la reina Isabel todo el tiempo va tratando de apoyar la idea de que todos los ciudadanos tienen que seguir esa religión, ¿sí? Dejando como, haciendo creer que el que sigue al Dios de Israel es un tonto, como un anticuado, un necio, ¿sí? Y eso empieza a molestar a algunos sectores. En especial a quién? Bueno, a los llamados Benei Nevi'im, ¿sí? Los hijos de los profetas. No sé si alguna vez, porque sé que algunos de ustedes cursaron con Ori algunos cursos, y sé que Ori varias veces explicó el tema del profeta Eliau, del profeta Elías y de Elisha, ¿sí? Su sucesor, Elías. Bueno, estos dos profetas conformaron un grupo de choque muy fuerte contra la reina Isabel, ¿sí? Para traer de vuelta el amor de la gente por la religión de Israel, ¿sí? Pero, digo, se convirtió en algo bastante heavy, ¿sí? En los cuales se encontraban como em, se hacían acusaciones públicas todo el tiempo. Mismo Eliau, que en la tradición judía después va a ser un personaje central, pero en este momento es como. Es un tipo que va al choque muy fuerte, ¿sí? Va a participar incluso en una revelación en el monte Joreb, ¿sí? Joreb es uno de los montes que se le da tradicionalmente al Sinaí. Bueno, acá aparece de repente como que él encontró el monte donde fue entregada la Torá y ahí se encuentra con Dios. O sea que Eliau, por lo menos en las fuentes escritas, va a ser como un personaje que va a tener la derecha de Dios como para ir y chocar frente a los organismos estatales.
para Isabel va a ser claramente el enemigo número uno del reino. ¿Alguno escuchó una vez hablar del viñedo de Nabot, del Kerem Nabot? ¿No? Una historia que aparece en los libros del Tanaj. Bueno, había un muchacho que se llamaba Nabot, que vivía en Israel. Israel era una ciudad que estaba en el suroeste, más o menos, del reino de Israel. Y parece que el rey, Ahab, quería el territorio ese. Quería ese viñedo para plantar hierba, no sé, para hacer un huerto. Entonces le pidió a Nabot si se lo vendía, y Nabot dijo que no. Bueno, Ahab volvió y su reina, su esposa Isabel, le dice, vos sos el rey, ¿cómo vas a estar preguntándole? Entonces Isabel dice, vos querés el viñedo de Nabot, yo te lo voy a dar. Y organizó Isabel una confabulación espectacular, donde usando algunos ancianos del pueblo de Israel, buscaron algunos artilugios legales para decir que Nabot había maldecido a Dios y maldecido al rey, y a partir de eso condenarlo a muerte y quedarse con el viñedo. ¿Sí? Digo, ¿por qué es tan importante este relato? Primero, porque vemos a un sector de la población, que son los ancianos, que se supone que tienen que ser como aquellos que imparten Justo. justicia. Sí, dale, dale. No, eso, que deben ser justos. O sea, hasta ese momento eran los jueces tipo un juez de paz, jueces que estaban ubicados en distintos lugares. Bueno, los ancianos tenían ese rol. Y acá lo que vemos es todo lo contrario, que son recontra corruptos, que se dejan llevar por lo que dice encima la reina esta, que encima es una idólatra, una pagana. O sea, que vemos un sistema que está totalmente putrefacto, ¿sí? Que está totalmente corrompido, llevado solamente a los intereses de los grandes grupos del poder, y Nabot es quien lo sufre. Bueno, Eliahu, Básicamente, sí, dale. perdón. Básicamente igual que ahora, o sea, como para demostrar que las cosas no cambian a través del tiempo. Bueno, es que, ¿sabes qué? Lo importante de esto no es las injusticias, porque injusticias en todos los pueblos capaz han aparecido a lo largo de toda la historia, pero acá tenemos un grupo que son los profetas, que este es el condimento distintivo quizás de todo este periodo histórico. Porque tenemos gente que va a reclamar por justicia y que no son grandes personajes, no tienen un ejército atrás, ¿no? ¿Sí? Pero que van y le discuten cara a cara a los reyes. ¿Sí? Porque Liao y después Elisha van a ir a discutirle directamente a Isabel. Le va a decir, no, vos estás haciendo las cosas mal. No estás representando, ¿sí? Una tradición que tenemos nosotros, que es la tradición de la anfictionía, de las tribus de Israel. ¿Sí? Acá no vinimos a sacarnos las tierras entre nosotros. Acá justamente hicimos todo esto para que nuestras tierras pudiesen perdurar. ¿Sí? Y esto empieza a generar mecha en grupos que van a decir, sí, sí, es verdad, los profetas son los que tienen razón. Y no es esta reina extranjera. ¿Sí? ¿Vieron cómo pasa? Eh, ¿Saben qué paralelismo se me ocurre? El de María Antonieta. No sé si conocen el caso, pero María Antonieta, en la Revolución Francesa, si de algo se la acusaba, además de ser aristócrata, que no le importaba el pueblo y demás, tenía un condimento más, que era extranjera. Entonces eso siempre es como un condimento que ayuda a la unificación popular contra la aristocracia. ¿Sí? Encima que no se preocupa por el pueblo, encima que no se preocupa por Dios, encima es extranjera. A Isabel claramente le pasaba lo mismo. ¿Sí? Entiéndase que obviamente yo me pongo más del lado de Eliau que de Isabel, si me preguntan, pero claramente porque, bueno, Eliau está hablando de un profeta que defiende la religión de Israel frente a Isabel, que la verdad hacía todo lo posible para buscar quilombo. ¿Sí? ¿La podemos acusar? Bueno, no sé si la podemos acusar, pero sí podemos entender sí podemos entender el enojo del pueblo en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué permitía a Ahab estas cosas? Digo, ¿acaso era un rey muy, muy débil, que dejaba, que no tomaba decisiones políticas? Y la verdad que no, la verdad que
era un rey que tenía poder. El tema es que entendía que quizás a Israel como reino no le convenía tanto preocuparse por la población israelí, sino por la población no judía, no israelí, que se sumara al reino. Porque pagaban impuestos, porque, ¿sí? Entonces dijo, la verdad, entre una cosa y otra prefiero quedarme con los extranjeros que viven en nuestra tierra, ¿sí? Pero los israelíes no pagaban impuestos. Mucho menos, mucho menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente siempre al de adentro se le cobraba menos. Solo una época un poco más adelante vamos a encontrar que los gravámenes y como la presión impositiva va a ser muy fuerte y ahí se va a generar como algo insostenible. Pero había como acuerdos que venían de antes donde a la población local no deberían cobrarle lo mismo que a población extranjera viviendo adentro. ¿Sí? Eh, para que, para que terminemos de entender, Eliyahu representaba la defensa de una tradición que venía de Moshe. ¿Sí? Y es importante esto porque encontramos acá como que se tiran estos lazos con respecto a la tradición de la Torá. No hablamos de Torá en estos momentos, ¿sí? No hablamos de la tradición escrita, ¿está bien? Si bien ya hay algunas cosas escritas, esto va a pasar más adelante, pero sí de lo que hablamos es del recuerdo de la salida de Egipto, del recuerdo del líder que nos unificaba a todos y que era Moisés. Sí nos acordamos de la época donde todas las tribus tenían cada una su lugar. ¿Sí? Eso es lo que viene a defender Eliyahu. ¿Está bien? Era el Dios del pacto, el Dios de las promesas, el Dios, ¿sí? Y que si querían que se cumplan, bueno, el pueblo tenía que hacer su parte. ¿Está bien? O sea que Isabel tenía varias razones para entender que Eliyahu era su principal enemigo y después también Elisha, que fue su sucesor. ¿Ok? ¿Quiénes van a seguir a Ahab? Lo podemos ver de vuelta. Van a ser sus dos hijos, ¿sí? Por igual, que van a ser Ahaziah, acá aparece como Ocosías, y Yoram, ¿sí? Que en hebreo es Yoram. Bueno, estos dos muchachos no tenían muchas habilidades para gobernar, la verdad que no lo hicieron mucho tiempo. Ahaziah, que fue el primero, gobernó algo así como 6 meses, nada más y nada menos. Y Yoram gobernó un poco más, gobernó unos 7 años. Pero ninguno de los dos tenía gran poder. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Bueno, el poder lo va a encarnar Izebel. ¿Sí? Ahab no estaba, gobernaban sus hijos, Izebel va a ser quien va a gobernar. Y encima tenía del otro lado de la frontera, en Yehuda, tenía a Atalia, ¿sí? Acompañando al rey Yoram. Quiero que se fijen esto, ¿no? Tanto quilombo hicieron estos muchachos para armar dos reinos distintos y le ponen los mismos nombres a los hijos. Yoram y Ahaziah, ¿sí? Yoram y Ahaziah. Es decir, que en el mismo momento, ni siquiera esperaron unos años, ¿no? En el mismo momento tenemos homónimos en un reino y otro. ¿Sí? Es algo que, no sé, difícilmente se pueda entender, salvo que, bueno, hayan sido muy populares los nombres. Acuérdense, por supuesto, que la mayoría de estos nombres tenían que ver siempre con títulos, ¿sí? Con títulos que estaban referidos a su rol monárquico. Es decir, que quizás nacían con otro nombre y se lo ponían al momento de coronarnos como reyes, etc. ¿Ok? Bueno, y Yoram va a ser uno de los cuales va a entender que quizás hay que aflojar un poquito con el tema del paganismo. Y se va a enfrentar a su mamá para decir, bueno, che, evitemos pelearnos todos los días con la gente que quiere rezarle al Dios de Israel. Le va a salir mal, por supuesto, esto, y se va a sumar a otra cosa, que es que uno de los reinos cercanos a Israel y a Yehuda, que es el reino de Moab, ¿sí? El reino de Moab que está acá, bueno, va a rebelarse contra los dos reinos y los dos van a salir a combatir a Moab. Moab va a derrotar tanto a Israel como a Yehuda. Esto queda registrado en una estela,
¿sí? Una estela que se llama la estela de Moab y que se puede ver y que es muy interesante porque justamente lo que se ve es como el debilitamiento de los dos reinos que ni siquiera en conjunto pueden ir a pelear contra un reino que era muy chiquito. Moab, estamos hablando de que era algo realmente ínfimo. ¿Sí? En Yehudá en esos momentos estábamos hablando de Josafat, ¿sí? De su hijo Yoram, ¿sí? Que estaba casado con Natalia, y que así como habían gobernado y habían conquistado algunos reinos en el sur, los perdieron enseguida, ¿sí? Y tenían todo el tiempo estos problemas donde no podían mantener sus propias fronteras. ¿Sí? En el norte va a aparecer Elisha, va a ser el sucesor de Eliau, y de vuelta van a aparecer estas luchas por restablecer la religión de Israel. Y tenemos que entender que lo que empieza a pasar es que empiezan a conseguir apoyo militar, que esto es fundamental. ¿Sí? Ustedes saben que cuando un líder carismático consigue apoyo militar, es como la fórmula mágica para un golpe de Estado, ¿no? O sea, pasó en todos lados, pasó en Argentina también, va a pasar también en el reino de Israel, ¿sí? ¿Quiénes van a ser, quién va a ser el que va a encarnar esta figura? Va a ser Yehú, ¿sí? Este muchacho Yehú que cuando Joram estaba un poco lejos, aprovechó y Elisha lo declara como rey de Israel y lo va a ungir como rey de Israel, del reino del norte. Enseguida todos los generales lo van a aceptar como rey. ¿Y qué hace Yehú? Que en la clase pasada lo mencioné y dije que era un psicótico y un carnicero. Yehú va a matar a todos. A todos. ¿Sí? Va a agarrar y va a ir, lo va a buscar a Yoram. Y cuando Yoram lo sale a recibir, lo mata. Va a agarrar a Izebel y la va a tirar por una ventana. Va a agarrar a. Va a agarrar a. ¿Cómo se llama? A Yoram, ¿sí? El rey de Yehudá, y también lo va a matar. ¿Está bien? Digo, además de un montón de séquitos y de familiares, ¿sí? O sea, se va a encargar de que la casa de Omri no tenga ningún tipo de descendiente posible. Un carnicero, un loco de remate, que esto va a tener consecuencias negativas para el reino del norte. Pero en el momento, con todo esto tan ferviente de querer volver a la religión de Israel y de echar a los paganos, se lo tomó como bien. ¿Sí? La gente lo tomó positivamente. Más que nada, digo, nunca estamos a favor de matanzas como estas, pero sí entendemos que este clamor popular estaba bien representado por Yehú. ¿Sí? Yehú, dije la última vez, va a ser el único que va a poder encauzar una dinastía que va a llegar hasta 4 generaciones. El único. ¿Sí? Y es la dinastía que más tiempo va a durar en Israel. ¿Está bien? Pero saquémonos de la cabeza que va a ser algo que va a tener un orden o que va a ser exitoso. ¿Sí? Así, todo lo que empieza con una matanza, por lo general, nunca va a terminar bien. ¿Ok? ¿Por qué había, por lo general, también descontento en el ejército? Bueno, porque algunos puestos del ejército se los estaban dando a gente que no era de Israel. ¿Sí? Y obviamente eso en los ejércitos siempre se toma mal, porque los ejércitos deberían representar lo más patriota de una población. Si vos pones a alguien externo, digo, es una bomba del tiempo que en algún momento va a explotar. Y así pasó. ¿Sí? Más o menos, estamos hablando que en el año 842, Yehú mata a todos y se establece una nueva lógica en el norte. Lógica que van a destruir los templos de Baal Mereket, ¿sí? Baal Merekat, ¿sí? De este dios de la ciudad de Tiro, ¿sí? Van a sacar toda expresión pagana de Israel y van a volver a un sistema donde la religión de Israel fuese la principal. ¿Sí? Lo interesante, por ejemplo, yo les conté de Nabot y del viñedo. Nabot, que vivía en Israel,
Bueno, justamente Yehú va a ser en Israel, donde va a matar a un gran sector de esta población del gobierno. Digo, porque como símbolo es como interesante. Ahí es donde Isabel y el reino de Israel querían pasarse del poder que tenían. Bueno, ahí es donde Yehú va a justiciarlos y va a terminar matándolos. ¿Sí? ¿Te hago Em, una consulta? sí, ¿Hubo algún momento histórico, aparte del actual y los últimos 60 años, en donde hubo convivencia de religiones sin matarse mutuamente? sí, en la mayoría del tiempo acá, en realidad. Sí, Ay, acá es en la mayoría del tiempo. El problema solamente se da porque nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que las religiones no comparten acá, no conviven. El tema es la religión estatal, ¿sí? Y la religión estatal, mucha gente creía que tenía que ser la del rey, la del Dios de Israel. ¿Está bien? Por una cuestión casi lógica de que el reino es el reino de Israel. ¿Sí? Eh, Me parece que los choques se dan solamente cuando son provocados, cuando efectivamente hay un sector que provoca que otros dejen de hacer lo que hacen para que hagan otra cosa. ¿Sí? Sin ir más lejos, fíjense, ahora que estamos terminando Hanukkah, en Hanukkah pasa más o menos lo mismo. Estamos hablando de helenización que ya existía, pero solamente provocó una revuelta en contra del gobierno cuando obligaron a la gente a helenizarse. ¿Sí? No cuando existía como opción, sino cuando fue una obligación. ¿Está bien? Es como que a la gente le da lo mismo que haya alrededor, pero a la gente no le gusta que lo obliguen a algo. Y cuando lo obligan a algo, apoya lo que está en la vereda exactamente de enfrente. ¿Sí? Esto pasa en todas las sociedades del mundo y que tiene que ver con muchas veces generar una identidad negativa. ¿Sí? Yo me identifico con lo que no soy. ¿Sí? Este, hay unos estudios, yo los apoyo 100%, pero son un poco polémicos, que dicen que eh, la identidad judía crece mucho en momentos donde hay más antisemitismo. ¿Sí? En momentos donde se te persigue tanto por ser judío, el judío le sale de adentro como esa identificación fuerte, de decir, acá estoy. ¿Sí? No es ni ningún tipo de vergüenza, es una reacción sociológica, me parece, pero que es muy común. Y en esta época pasa, a la gente le prohibían ser del Dios de Israel, ¿sí? Estoy tratando de evitar términos que no tengan que ver con la época, y ahí es donde se da este florecimiento de grupos partidarios proféticos, un ejército que se pone atrás de esos grupos. bueno, acá pasa mucho sin necesidad de religión, mucho en el argentino, yo que tengo redes tipo TikTok, muchos argentinos bardean a Argentina, pero los llega a bardear alguien que no es argentino y saltan, se ponen la camiseta y van al trote. No recuerdo el nombre del concepto ahora, pero el mundo musulmán tiene un concepto increíblemente bueno. Ya me va a salir o lo voy a averiguar. Que tiene que ver con grupos de pertenencia, perdón. En el cual una familia y otra familia se pueden odiar, pero si pertenecen al mismo clan y aparece un clan distinto que los bardea, esas dos familias se unen. Y esos dos clanes van a pelear a muerte, salvo que aparezca gente de otra ciudad, de otra tribu, estoy pasando como de estamento para de escalones para arriba. Entonces esos dos clanes se van a unir. Esas dos tribus se van a pelear, salvo que aparezca alguien de otro pueblo, y esos dos pueblos van a pelear, salvo que aparezca alguien de otra religión, ¿sí? Y esos dos pueblos se van a unir. ¿Está bien? Bueno, pasa mucho, ¿está bien? Como que hay una competencia casi futbolística. ¿Dónde tenés la mayor identificación este, homogénea en la Argentina? Durante un mundial, ¿sí? Cuando todos están abajo de la misma bandera. ¿Está bien? Bueno, esto lejos de pertenecer al fútbol, solamente pertenece a la forma en cómo la gente se identifica, ¿sí? Con las cosas. Lo difícil es
generar identificación positiva, es decir, que alguien se identifique porque está convencido de algo, no porque alguien está bardeándote por ser eso. ¿Sí? Pero bueno, esa será charla para, no sé, para algo más filosófico que armaremos algún día. ¿Sí? Voy a sacar un cachito de la pantalla. Eh, Estábamos hablando mucho del norte. Para hablar un cachito del sur. El sur, como dije antes, cuenta con algunas ventajas. Y parte de las ventajas, yo dije que en el norte los jueces eran todos corruptos y demás. En el sur se genera un sistema de jueces muy interesante, basado también en ancianos, pero que les iba bastante bien. Y fíjense que hace como un sistema de apelaciones. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué efecto puede tener esto en una población? Bueno, pero para una población que siente que está dominado por un sector de poder, tener un lugar donde pueda apelar una decisión de un juez, resultó muy positivo. La gente sentía que tenía voz, una voz propia que podían salir a, no contradecir, pero por lo menos poner en duda la decisión de un juez, que era al final un anciano que juzgaban en distintas ciudades. ¿Sí? Pero todo esto va a empezar a aflojar cuando aparece la figura de Atalía. ¿Sí? Como yo les dije, Atalía era descendiente del Reino del Norte, una mujer que además, también como Isabel, representaba a una religión pagana y que en el Reino del Sur empezó a tener algunos choques. ¿Sí? Eh, Josafat, ¿sí? Del Reino del Sur, fue seguido por su hijo Yoram, y a Yoram, ¿sí? Tenía como esta reina que era Atalía. Atalía puso, así como Isabel, al dios Baal en Jerusalén, en Jerusalén mismo. Pero fíjense la diferencia entre los dos reinos. En el reino de Yehudá, el reino del sur, no hizo mecha, no provocó nada. ¿Sí? No hubo gente que lo siguiese, no tenía poder propio. Es decir, que en el reino del sur le fue imposible a una religión pagana poder entrar en los sectores de poder. Si me preguntan por qué, la respuesta tiene que ser clarísima, y es porque tienen el templo. ¿Sí? Tener el templo, tener el Beit HaMikdash, que funciona casi perfectamente porque era un relojito, ¿sí? Porque todos tenían su rol, todos sabían lo que tenían que hacer. Bueno, esto ayudó mucho a que a las religiones paganas no pudiesen entrar de forma efectiva. Y otra cosa más, en el Reino del Sur había muchísima menos población no israelita, judía, hebrea, que en el Reino del Norte. Y eso hacía que haya mucha menos población posible para identificar con la religión pagana. ¿Sí? Eli, ¿querías decir algo? Ah, ok. Bueno, y No, Euram. perdón, me mandaron un mensaje de WhatsApp y estaba leyendo porque tengo en el celu. Tranqui, tranqui. No. Eh, y Euram, ¿sí? Este que se llamaba igual que su familiar del reino de. No, familiar, que su contraparte del reino del norte. Y Euram del sur, cuando asume, seguramente Atalía estuvo ahí dándole algunos consejos, mató a todos sus hermanos. ¿Sí? Para asegurarse de que nadie le quite su poder, mató a toda la gente de la familia, se quedó él solito, ¿sí? Para poder gobernar tranquilo. ¿Está bien? Los investigadores hoy en día ponen en duda si Atalía tuvo que ver o no con esta cuestión. Algunos van a decir, es tan parecido el modus operandi de las cosas que sucedían en el norte, que hasta en el sur todavía no habían pasado cosas así, que es difícil pensar que la reina no tuviese nada que ver. Pero no hay ninguna fuente que diga Atalía se acercó al oído del rey y le dijo mata a todos tus hermanos. ¿Sí? Pero casi que podemos suponerlo. Empezó a haber como una moda cortesana en el sur, ¿sí? Como pasa con los reinos, cuando empieza a haber gente que tiene determinado poder, bueno, empieza a haber como gente que se viste distinto, gente que tiene distintos trabajos, empieza a haber como distintas expresiones que tienen que ver con lo suntuoso, con las riquezas, etcétera. Pero así todo no tenían
no tenían la misma magnitud que la que habían tenido en el norte en la época de Isabel. ¿Sí? Es decir, que en Yehudá tenían una desventaja y una ventaja a la vez. La desventaja es la que estaban más aislados, la ventaja es que eso les dejaba que todos los problemas que tenían, todos se daban como en menor medida. ¿Y cómo podemos ir encauzando todo esto? ¿Sí? A Yoram lo van a suceder sus hijos Ahazía, ¿sí? También se llamaba igual que el que estaba en el norte. Y Ahazía, que gobernó año 842, ¿sí? 837, Atalía lo tenía como un títere, ¿sí? Su madre lo tenía como un títere. Ahora, fíjense, ¿por qué nosotros habíamos mostrado este... ¿Ven? La flecha sigue en este camino, ¿sí? De Ahazía van a Atalía y de Atalía van a Joash, ¿sí? Justamente porque Atalía quiere conservar el poder, ¿sí? Intenta matar a todos los sucesores, todos los posibles candidatos a asumir el trono en el Reino del Sur. Y según lo que dicen las fuentes, hay unos investigadores que lo ponen en duda, pero la verdad que no tenemos cómo ponerlo en duda, o sea, es cosa de querer reventar. El sumo sacerdote del templo, ¿sí? Que se llama Yoiada, salva a un bebé que era el sucesor, el último sucesor posible al reino de Yehuda. Y lo guarda, ¿sí? Como si fuese en un monasterio, en un templo, lo guarda y se lo quedan, lo hacen crecer hasta los 6, 7 años. Y en ese momento, cuando pasaron esos años, lo sacan a la luz y dicen, acá tenemos al descendiente, al verdadero rey de Yehuda. ¿Sí? Atalía, que en ese momento estaba gobernando ya como una reina total, entre paréntesis, ninguna reina gobernaba como reina en esos momentos. Siempre era como reina consorte, reina regente, ¿sí? Es decir, que tenían un poder mientras tanto. Pero efectivamente Atalía gobernaba. A partir de este caso empezó a recibir una gran cantidad de críticas porque tenía que dejar su poder, no lo hizo y obviamente un movimiento anti-Atalía, anti-pagano, etcétera, fue y la mató, la sacó del poder y colocó en el poder a Jehoash, este niño que fue salvado y que ahora está en el lugar correcto. ¿Ok? Obviamente cuando sucede esto va a pasar lo mismo que en el norte. Cuando matan a la reina pagana maldita, destruyen el templo pagano, matan a todos los seguidores de los cultos paganos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta acá? Vieron que iba a decir una novela, no sé si es una novela, ¿verdad que eh, Es muy parecido a Mía uno, el de la máscara de hierro, que lo esconde tras una máscara. Esa es una película. si me preguntan a mí, es Game of Thrones, 100%. ¿Sí? Vos te enamorás de un personaje y a las 3 líneas te lo matan. ¿Ok? Eh, ¿Qué sé yo? Obviamente, digo, estamos leyendo el registro que tenemos de esto, como les digo siempre, es un registro político, que lo tenemos dividido en dos partes, en el libro de Reyes y en los libros de Crónicas, ¿sí? Melahim y Divrei Yamim. Ninguno de los dos son fuentes objetivas, porque lo escribió alguien, porque lo escribió alguien en otro contexto distinto. La mayoría de las cosas que leemos de esos libros de la Biblia, del Tanaj, son certeras. Eso considero yo. Pero hay detalles que obviamente tienen que ver con los intereses del escritor, del narrador. ¿Sí? No tenemos por ahora, y hasta dentro de unas generaciones, ¿sí? Cuando veamos a Jeroboam II, ¿sí? No vamos a tener otros interlocutores. En esas épocas, recién cuando veamos más adelante, vamos a encontrarnos con los primeros profetas clásicos. Profetas clásicos me refiero a profetas que van a, según lo que se quiere, escribir sus obras, ¿sí? Que son Amós y Osea. Amós y Oseas.
y son los primeros profetas que van a combatir abiertamente contra distintos tipos de injusticias o cosas que van pasando en esos momentos, un poco distinto a lo que vimos de Eliau y de Elisha. ¿Ok? Pero por ahora los únicos registros que tenemos son o de Reyes o de Crónicas. Crónicas, acuérdense que es de varios siglos después de esto. O de estelas y algún tipo de fuente de otro pueblo. Pero que son muy aisladas. ¿Sí? Aparecen de forma muy chiquita en el tiempo. ¿Sí? Solamente para terminar, algunas cosas que tienen que ver con las consecuencias de las matanzas de Yehú. ¿Sí? Porque claramente le dejó cosas buenas y también le dejó algunas cosas malas. En principio, matar a la reina Isabel, que venía de los reinos fenicios, hizo que se acabaran todas las alianzas con los reinos fenicios. Y bueno, eso trajo, por supuesto, consecuencias negativas. ¿Por qué? Y bueno, porque de ahí traían una gran cantidad de comercio, ¿sí? Que se terminó de la noche a la mañana. Por el otro lado, el reino de Damasco en el norte tuvo como un resurgimiento importante y aprovechando que en el sur, o sea que en el reino del norte se estaban peleando, Damasco avanzó y casi logra derrotar al reino de Israel si no fuese por la amenaza de Asiria que le tocaba la puerta. ¿Sí? Es decir, que lo de Yehú muy bien no le sale a Israel. Sí pudo darle como un periodo de tranquilidad dinástica, pero las fronteras estaban en el peor momento. ¿Sí? Prácticamente acá todo estaba a punto de caerse. Y en cuanto al sur, ¿sí? Que el rey que va a seguir es este niño que va a crecer, que es Jehoash. Bueno, Jehoash va a gobernar del 837 al 800, ¿está bien? Digo, para que se ubiquen, nosotros vamos a llegar al año 720 como el año de la destrucción del reino del norte. ¿Sí? Faltan 80 años para llegar a eso. Y en el reino del sur, Jehoash avanza en profundizar el fortalecimiento del templo, el fortalecimiento de la religión estatal, ¿sí? Empiezan a generar como un resurgimiento nacional, nacional y popular, que tenía que ver con la tradición de la casa de David, ¿sí? Digo, son los lugares comunes a donde estos reyes pueden ir a buscar simbología que les sirve para gobernar. ¿Ok? Bueno, más o menos hoy quiero llegar hasta acá. No quiero adentrarme más porque vamos a ver en la próxima un poco de crecimiento y la caída finalmente del Reino del Norte, que va a ser realmente estrepitosa. Algo que no se haya entendido, algo que no haya explicado, algo que pueda servir para entender todavía más lo que estamos viendo. ¿No? Bueno, si quieren leer algo para profundizar un poco más, de todos los textos que yo voy dejando en la carpeta, que si alguno no tiene la carpeta de Drive, me encargo de que se la manden. eh, de todos los textos que hay, yo recomiendo más que nada el de Bright. Es el más extenso quizás porque es el que más va al detalle, pero como tiene todo dividido como en capítulos y subcapítulos, uno puede ir leyendo lo que le va interesando. ¿Sí? Yo no tengo la carpeta. Bueno, hacemos llegar, sin problema. En la carpeta puse algunos mapas, puse textos, ¿sí? La otra vez uno de los chicos mencionó a Ben Sazón, que también puse el texto. Ben Sazón, lo tengo acá. Ben Sazón es más acotado que el texto de Bright. Es un poco más... se, no se deja, no analiza solamente lo que dicen los textos del Tanaj, de la Biblia, entonces es como un poco más académico, un poco más aceptado, ¿sí? Pero va menos al detalle. Entonces, si uno quiere conocer más al detalle, recomiendo Bright. Si alguien quiere leer algo un poco más acotado, bastante más académico, recomiendo más el de Ben Sazón, ¿sí?
También está el texto de Not, que yo también lo subí, pero como Not representa al minimalismo extremo, es decir, que nada de lo que dice el Antiguo Testamento se puede tomar como algo histórico, la verdad que nos va a dejar siempre con las manos vacías. Entonces, para esta época, digo, no, a veces como que no nos da muchas respuestas, porque al desechar como histórico todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, como que se queda a mitad de camino. ¿Ok? Em, bueno, si no hay nada más, vamos a cerrar acá. ¿Sí? Cualquier cosita, acuérdense. Lunes que viene seguimos, lunes 13 y lunes 20. ¿Sí? Vamos a tomarnos 2 clases más y después vamos a hacer un descanso. ¿Sí? Llegamos hasta la peor parte de toda esta historia, que es cuando los dos reinos terminan en la nada misma. Y a partir de eso, vemos después cómo seguimos. ¿Ok? Nos vemos entonces la semana que viene. Que anden bien y que tengan linda semana. Nos vemos. Chao.